Plaza ADN. Junto a Lucía López, encontrémonos en tu Plaza ADN. Y ahora voy a presentar a mi invitada que continuará la conversación que teníamos en el bloque anterior. Estamos muy cerca, a puertas del 8M, pero además estamos en un año de desafíos, quizás más notorios que antes para la humanidad. Y ahí se está hablando mucho de la participación de las mujeres en las negociaciones, en el diálogo internacional. Veníamos conversando de eso precisamente con la subsecretaria de la Cancillería chilena de Relaciones Exteriores en Chile y con la embajadora de Finlandia, sobre la posibilidad de tener por primera vez una mujer en el más alto organismo a nivel internacional, el organismo que conduce la conversación, o quizás no la conduce, pero sí establece un marco para la conversación multilateral. Y de eso vamos a seguir conversando con nuestra invitada en este bloque, que es Laura Moreno, la embajadora de México en Chile. ¿Cómo está, embajadora? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar acá para conversar primero los voy a decir en orden, no necesariamente en el orden en el que los vamos a tratar, pero primero de las mujeres precisamente en la diplomacia, porque además usted ha escrito sobre las mujeres en diplomacia, tiene un libro llamado Mujeres y Relaciones Internacionales en el siglo XX. Un libro que escribió usted como una mujer que está en el mundo de la diplomacia, pero también en el mundo de la academia, porque usted viene del mundo de la academia. Así que vamos a hablar de eso y vamos a hablar de la relación entre México y Chile, pero por supuesto de esta relación que se ve más estrecha hoy día que antes, porque han decidido compartir candidata. Veníamos hablando de la candidatura de la presidenta Bachelet a ser la primera mujer secretaria general de Naciones Unidas. Y esto es bien importante. Es una candidatura que ya no es solo de Chile, y no es de Chile apoyada por México y Brasil, sino que es una candidatura de México y de Brasil también. Es así, ¿no? Así es. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y yo creo que ese tema da para muchas cosas. Sobre todo, tú bien mencionaste lo del libro. Me gustaría un poquito empezar por ahí, porque yo creo que podemos entender cuál es la importancia de Michelle Bachelet ahora como candidata, como mujer, como diplomática, ¿no? Con toda una experiencia muy interesante y muy importante para nosotros como mujeres, más allá del ámbito diplomático, sino que es parte de lo que nos representa y por lo cual hemos luchado durante muchos años. Y precisamente ese libro de Mujeres en la Diplomacia en el siglo XX en Relaciones Internacionales da cuenta precisamente de visibilizar cómo las mujeres han acompañado el mundo diplomático, pensando siglo XX, estamos atravesando Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, entender también cómo estos procesos nacionales, globales, internacionales, influyeron en cómo la participación de las mujeres se iba a dar. Y creo que este libro lo que está retratando o está tratando de visibilizar es cómo las mujeres han participado en diferentes ámbitos, ¿no? Ya sea como compañeras de diplomáticos, como aquellas que se dedicaron a la literatura mediante espacios culturales, pero también quienes estuvieron, pocas, pero estuvieron representadas en los organismos nacionales o internacionales. Y yo creo que esta historia la presentamos, incluso este libro lo presentamos con la subsecretaria de la Fuente, precisamente considerando que México y Chile tienen una política exterior feminista. Entonces, en este marco quisimos no solamente visibilizar las luchas actuales de las mujeres del siglo XXI, sino también gracias a esas luchas del siglo XX, las de mujeres del siglo XXI, hoy podemos tener esos espacios que obviamente seguimos en constante transformación y con el objetivo de buscar mayores espacios, mayor equidad, ¿no? Y yo creo que eso es importante recalcarlo, porque finalmente como académica, la parte histórica para mí es fundamental para entender qué nos está pasando ahora, por qué hablamos de Michelle Bachelet, por qué es importante hablar de una mujer. Más allá de contextos nacionales, bien tú lo dijiste, la candidatura no es un tema chileno, es un tema mexicano, es un tema brasileño y es una posición de las mujeres, ¿no? De por qué es importante estar en estos organismos y ser partícipes y sobre todo que podamos tomar temas de decisión, ¿no? Tomas de decisión que resultan a veces bastante complejos. ¿Y por qué es importante, embajadora? Pues yo creo que porque hemos estado siglos, ¿no? El papel de la mujer ha sido poco a poco empezando a visibilizarse, a naturalizarse, pero todavía falta mucho, ¿no? Hoy hablamos todavía de mujeres con violencia, mujeres
que no han podido tener los espacios adecuados, ¿no? Que no han podido desarrollar sus profesiones, que no han tenido apoyo para hacer sistemas de cuidados. O sea, yo creo que son muchos elementos y por eso es tan importante el tema de las mujeres, ¿no? Y yo creo que independientemente, y lo platicamos siempre en la embajada con mis colegas, es no solamente hablar entre mujeres, sino que los hombres también entiendan que el diálogo es entre todos, ¿no? Y yo creo que ese es un tema importante también a destacar. No es un diálogo solamente entre nosotras, sino un diálogo social, que yo creo que eso es muy importante también. Claro, algo de lo que usted está diciendo lo representa la misma presidenta Bachelet en alguno de sus discursos, diciendo que esto no es solamente o dar mayor espacio o que el justo espacio precisamente a las mujeres para participar en este diálogo de todos y todas, no solamente en lo justo que hacer por la invisibilización y por el frenar los espacios. No es porque no se le haya dado espacio, sino que se bloquearon espacios para que la mujer participara. Entonces ella dice, no es solo lo justo que hacer, sino que también es lo inteligente que hacer. Y mi pregunta, en base a esa frase, apunta a que, porque esto me queda claro que usted dice, lo que dice es por qué sería bueno para las mujeres, pero ¿por qué sería bueno para todo el mundo, para toda la sociedad, para toda la humanidad? Bueno, yo creo que uno también es una visión latinoamericana, si me permites decirlo, ¿no? La realidad es, en un mundo tan complejo que hoy vivimos, yo creo que más allá del tema de las mujeres, estamos hablando de una mujer sumamente preparada, con un currículum sumamente amplio. Fue presidenta, que no cualquiera llega a ser presidenta en estos tiempos. Ahora México la tiene, afortunadamente también una buena presidenta. Pero es eso, y también porque es una mujer de un contexto difícil, donde ella se crea y tiene la capacidad de poder vislumbrar más allá del tema nacional, sino de poder ser sensible a los temas de los pueblos. Por ejemplo, ese es un tema importante para nosotros, ver por el bienestar de los pueblos. Y yo creo que la presidenta o la expresidenta Michelle Bachelet tiene eso, tiene esta característica. Bueno, fue comisionada de Derechos Humanos, comisionada... Y yo creo que eso también le da la sensibilidad política para poder entender el mundo en que estamos viviendo, más allá de ser mujer, ¿no? ¿Qué está pasando con el tema del hambre? Hablamos un poco, o oímos hace rato el tema del agua, ¿no? Esa capacidad de poder ver diferentes aspectos de la realidad, yo creo que eso es fundamental y yo creo que la presidenta lo tiene. Claro, la perspectiva desde donde la presidenta asume su rol público, que bueno, yo diría una característica que fue precisamente la que... Quizás la que más se recuerda de ella, uno de los momentos más icónicos de ella como ministra es cuando está arriba de un tanque, la primera mujer que está arriba de un tanque como ministra de Defensa en una parada militar, pero luego se asocia mucho la figura de la presidenta Bachelet precisamente a los temas de cuidado, de infancia, de maternidad. Y esa perspectiva está un poco ajena precisamente a las negociaciones del mundo multilateral. México tiene una larga historia como potencia latinoamericana, además, en las relaciones en el mundo internacional. Ha tenido destacadas mujeres, de hecho la última embajadora de México en nuestro país, Alicia Bárcena, destacadas mujeres en el mundo de las relaciones diplomáticas. ¿Por qué México decide que su candidata es Michelle Bachelet? Bueno, yo creo que más que decidir, yo creo que también entendemos contextos, ¿no? Yo creo que la posición de México es visualizar a esta caracterización de esta persona que acabamos de decir, de cómo debe ser, sensible. En el caso mexicano te voy a decir, un poco hablando de historia, por qué México está tan identificado y por qué Michelle Bachelet está tan identificada con México. Una, ella vivió un proceso de asilo, ¿no? Recordemos el tema de la dictadura. Y uno de los temas fundamentales para México en temas de solidaridad y cooperación en el 73 fue precisamente dar asilo, ¿no? Entonces, naturalmente sale entre nuestras naciones esa hermandad por diferentes circunstancias. Pero yo creo que evidentemente México está tratando de posicionar a Michelle Bachelet, obviamente por estas características propias y porque hay una identificación entre ellas. O sea, lo recalco nuevamente, ¿no? La posición social, la sensibilidad de los pueblos, y yo creo que eso va a ser es un elemento fundamental de por qué México decide hacer esta apuesta, ¿no? Y yo creo que es un buen camino y esto, obviamente tú lo has dicho, México y Brasil son una potencia a nivel latinoamericana y que tienen espacios muy interesantes fuera de Latinoamérica, y yo creo que Michelle Bachelet por eso es una de las candidatas para nosotros más importantes. Claro, claro. Hoy día, como lo decía recién también la subsecretaria, de las
una candidatura muy competitiva, porque se habla de países que tienen veto, pero lo que pueden hacer México y Brasil en sus negociaciones también es importante. Y esto es relevante también para entenderlo desde Chile, porque es la discusión interna, de la política interna, que quizás tiende a ser, y probablemente eso pasa en todos los países, se necesitan clics, se necesitan viralizaciones, y tiende a ser más conflictiva. Se cuestiona la posibilidad de apoyarla o no. Pero si el gobierno electo no apoyara o decidiera no impulsar la candidatura de la presidenta Bachelet, o incluso impulsar otra, la presidenta Bachelet seguiría de candidata de México y de Brasil, que son, como decíamos, las potencias más importantes de Latinoamérica. Entonces, la capacidad de gestión que tengan ustedes como países, también con quienes son y países influyentes que atraen quizás a otros votos, es bien relevante. ¿Cuál es la historia de México precisamente en este último tiempo, en ese tipo de negociaciones, para entender, o si quiere me dice ¿cómo se prepara también la candidatura de la presidenta Bachelet desde México? Porque escuchamos recién a la subsecretaria de la Fuente contar de los tiempos, un poco de los plazos, de las negociaciones. Desde México, ¿cómo se ve este proceso? Bueno, yo creo que ahí pues nuestra Cancillería se encarga de ver esos temas, ¿no? En procedimientos, en tiempos, en evaluaciones internas, evidentemente. Pero yo creo que ahora que lo mencionas de esta política interna que todos los países tenemos, yo creo que aquí lo más importante, en el caso, por ejemplo, de aquí es importante recalcar el papel de las embajadas, de las representaciones, en este caso de México en el exterior. Y para nosotros una forma de visibilizar la importancia, no solamente como figura de Michelle Bachelet, sino como parte de las mujeres en la diplomacia y su importancia en el multilateralismo, es a través de visibilizar, por ejemplo, llegar a espacios donde nadie ha llegado, ¿no? Estamos hablando de un tema demasiado específico que a veces mucha gente no lo conoce y no sabe ni siquiera de la relevancia. O no conoce esa trayectoria de las grandes mujeres en Latinoamérica que han estado presentes trabajando y que hoy trabajan incluso en las candidaturas, que no se ven, que no se miran. Pero ¿por qué no hacer ese trabajo nosotros como representantes en el exterior? Y eso es una de las cosas que yo quería platicar, ¿no? Un poco conversar, aparte de la postura de los tiempos que tiene México, que para eso están nuestras cancillerías, de estar midiendo, como ya lo dijo la subsecretaria de la Fuente. Pero en el caso de las representaciones, nuestra tarea hoy principal como Chile, como en este caso como embajada, es hacer visible a estas mujeres latinoamericanas. Entonces estamos pensando cómo dedicarle este año a visibilizar estos trabajos, ¿no? Ya tenemos un libro, bueno, ahora cómo visibilizamos el siglo XXI, cuáles son los nuevos retos de las mujeres en la diplomacia, por qué es importante el multilateralismo, por qué la ONU es importante, ¿no? Porque todo dice, bueno, la ONU a nosotros no nos influye, no lo conocemos, bueno, Chile está en una posición, México luego no necesariamente lo conocen, ¿me explico? Entonces yo creo que ahí lo importante es llegar a todo mundo, a la sociedad, que se entienda por qué es importante, sea una mujer, sea otra, o por qué América Latina o estos 3 países están impulsando a una mujer como Bachelet. Y yo creo que la tarea de la embajada en este momento va a ser precisamente con otros países latinoamericanos, hacer este ejercicio de cómo visibilizar el trabajo de las mujeres latinoamericanas en diferentes espacios, no solamente en el ámbito diplomático, sino bajarlo a otros espacios que nos permitan dialogar con otras mujeres, ¿no? Hablábamos un poco del sistema de cuidados, de aquellas mujeres que no tienen oportunidad ni siquiera de salir a ver una exposición, de conversar con otras mujeres. Ese es el gran reto, creo yo, ¿no? Y ese es ahí donde tenemos que poner el punto. Desde el caso mexicano es muy particular también, ¿no? Nosotros nos estamos acercando a nuestro pueblo. Y eso es fundamental para entender qué está pasando con nuestra presidenta, con nuestra política exterior, con nuestra política interna, por qué estamos dedicándonos espacios por ejemplo, de sectores vulnerables, mujeres indígenas. En fin, hay una gama de cosas que me parece importante que en este marco de la candidatura la Embajada de México en Chile sí puede hacer. Y es a través de esta visibilización de las mujeres latinoamericanas. Y en este contexto de crisis del multilateralismo, ¿cuáles son, además de esto que usted señala, que nos señala recién, a nivel global y a nivel de organismo internacional también, usted menciona las Naciones Unidas, con su mirada de académica, además de historiadora, usted es doctor en historia moderna y contemporánea, ¿cuál es para usted el paso que requiere, las reformas que se requieren, los cambios en este sistema de organización internacional que tenemos ahora para
superar esta crisis? O quizás no, es difícil pedirle una receta, pero ¿dónde usted ha observado que puede estar la raíz del problema que hoy día tiene debilitadas las instituciones y la confianza en las instituciones a nivel internacional también? Y se lo pregunto desde cosas tan específicas como el poder de veto que tienen los miembros del Consejo de Seguridad, que es donde quizás está sentada la mayor de las crisis, hasta precisamente ejes dominantes en los hemisferios, las crisis políticas dentro de las potencias, el rol de Estados Unidos. ¿Dónde usted ha visto ahí que quizás hay cosas que hacer cambios? Pues yo creo que más que cambios, reflexiones, ¿no? Recordemos que la ONU se crea en 1945, estamos saliendo de un proceso de Segunda Guerra Mundial. Históricamente en aquel momento hay solamente 2 potencias en sentido político, ideológico, económico. A partir de eso se formula la ONU, ¿no? No es lo mismo 2026, ¿no? Que estamos viviendo un proceso donde es multipolar, donde hay mayores países, porque hay más consenso, hay más Escuché alguna vez a una mujer que me pareció muy interesante esa reflexión, más allá de los cambios, es cómo encontrar consensos dentro de los disensos, ¿no? Y hoy estamos hablando de eso. Yo creo que el gran reto es poder encontrar esos consensos. O sea, no somos iguales, todos los países tienen características muy particulares y sobre eso es donde tenemos que construir. Y yo creo que más que una crisis de la ONU, yo creo que es un momento de reflexión, ¿no? Y de poder entender ahora nuestro nuevo contexto, nuestro nuevo mundo. Por eso es una visión como la que podemos apostar con Michelle Bachelet, ¿no? Que me parece interesante desde esa perspectiva histórica, ¿no? Y creo que ahí la ONU tiene el gran reto, ¿no? Ya celebramos o conmemoramos los 80 años. Bueno, ¿qué sacamos de esos 80 años? ¿No? Y yo creo que ese es el gran ejercicio. A veces hemos conversado, incluso con mis colegas, hicimos un libro sobre México y Chile también, conmemorando el 195 aniversario de relaciones entre nuestros países. Y yo les comentaba que a veces, desafortunadamente, la emergencia ganaba la urgencia, ¿no? Y entonces, claro, pero esa es forma de nuestra cotidianidad, de nuestra forma de vivir, de los procesos que hoy vivimos, ¿no? Pero yo creo que ese es el momento. Y aquí es a lo mejor este momento que le podemos llamar crisis, más bien es un momento de una oportunidad más que de un problema. Entonces yo apostaría más bien cómo podemos reflexionar, ¿no? A partir de esto que está sucediendo, más allá de temas Estados Unidos, o sea, como región, tan siquiera empezar como región, ¿no? Y yo creo que eso va a ser un buen ejercicio. Ese sería como más bien un pensamiento que yo tengo, más que generar un tema de si hay cambios, no hay cambios, quién tiene poder de veto. Tan específico. Claro, por supuesto, porque eso tiene que ver con la historia de los propios países y cómo se formula la ONU, ¿no? Entonces yo creo que ahí es el gran ejercicio y el gran reto. Claro, y que se relaciona un poco también con lo que la propia propuesta de la presidenta Bachelet, al menos lo que entrega cuando se oficializa la candidatura, muestra que es la visión a los 100 años. ¿Cómo queremos estar cuando se cumplan 100 años de Naciones Unidas? Embajadora, se nos acabó el tiempo. Hay mucho más que conversar de lo que acaba de decir. Yo tengo mucho más que conversar, hasta la relación de Chile-México. Está su historia como diplomática, que es muy reciente también, y está esto tan interesante que usted nos acaba de comentar sobre la reflexión, porque, y voy a esperar 5 minutos para variar, siempre me retan, porque efectivamente usted hace un recordatorio, ¿no es cierto? Las Naciones Unidas termina con 2 países potencia. En la Guerra Fría terminamos con unipolarismo, digamos, que es con una hegemonía, que es con la hegemonía de Estados Unidos. Y hoy día estamos en la emergencia de un mundo multipolar donde hay muchos países y zonas que se levantan como potencia. Está China, pero también está India, están las potencias de Latinoamérica con impacto regional. No se sabe qué pasa con Europa, que siempre fue junto a Estados Unidos, digamos, esta fuerza que dominaba. Entonces uno dice, ahora estamos en crisis. ¿Estamos en crisis por qué? Estamos en crisis porque el multipolarismo efectivamente genera crisis, y entonces hay que volver a la hegemonía de un solo país, a la tensión de la bipolaridad, o al revés, hay que efectivamente tratar de aprender a convivir en un mundo, como usted señala, de diferencias, de disensos, de culturas distintas, pero que puede convivir. Ese es el momento en el que estamos, y hacia dónde queremos avanzar es la pregunta que nos deja aquí planteada. Me quedo con la conversación, espero volver a tenerla aquí en el programa respecto de la relación entre Chile y México, sí. Sobre todo ahora con cambio de gobierno también. Entonces la última pregunta que le voy a hacer es sobre su trayectoria, porque usted tiene
una trayectoria más como académica, decía yo. ¿Cómo es que llega a la diplomacia y lo que ha visto también de ser mujer diplomática? Pues mira, eso te lo diré brevemente. Efectivamente, yo vengo de la academia, soy historiadora, pero me dedico al tema de asilos y exilios, siglo XX específicamente, pero también me he dedicado a temas sobre seguridad nacional, América Latina. Entonces, me ayudó mucho estar en la Cancillería, porque entonces la visión de la academia complementa, ¿no?, de cómo los diplomáticos de formación ven el mundo, ¿no? Porque pareciera ser muy igual, pero no. O sea, y desde que yo llegué a la Cancillería como directora general del acervo histórico diplomático, que es el lugar donde resguardamos la memoria de la Cancillería, preservamos y conservamos, mi gran tarea fue difundirla. Y más allá de difundirla, fue hacer un diálogo entre diplomáticos y académicos y sociedad civil. Porque a veces eso ayuda mucho a reflexionar nuestros mundos, ¿no? Porque pareciera que viniéramos del mismo, pero no es lo mismo lo que reflexiona una colega que es diplomática de formación a lo que yo puedo pensar como académica. Entonces, ese diálogo es sumamente necesario y es ahí donde a mí me interesa incorporarme. Y bueno, afortunadamente llego, gracias a nuestro presidente y ahora a nuestra presidenta, a ser embajadora en un país que conozco históricamente y que ahora me permite ver cómo desde el pasado es ahora un Chile nuevo, ¿no? Y cuáles son los retos que tenemos como relación como países entre México y Chile, y cada día se vuelve más fuerte. Y eso es muy interesante y luego igual podríamos comentar, pero perfecto, va a ser un gran reto. Perfecto, muy interesante. Queda pendiente esta conversación. Claro, muchas gracias, embajadora Laura Moreno, la embajadora de México en Chile, por participar de este capítulo en el que estamos también, de alguna manera, antecediendo el 8M, ¿no es cierto? Sí. Cuando volvemos a hablar de las mujeres en el espacio público, de eliminar todo tipo de violencia para que las mujeres tengamos espacio para hacer ese aporte que es tan importante al mundo, a las comunidades y no solamente a las familias, aunque también a las familias. En un capítulo especialmente dedicado a las mujeres en el mundo de la diplomacia. Muchas gracias, un gusto haberla tenido aquí, embajadora. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y muchas gracias a ustedes también que nos acompañan cada semana, que a través de la radio o si nos están viendo a través del YouTube de ADN, bueno, sepan que en la playlist de Plaza ADN hay un montón de otras súper interesantes conversaciones como la que acabamos de tener. Un abrazo. ¿Sabías que Generadoras de Chile desarrolló una herramienta única para medir impacto social y que tú puedes utilizar en tu propio proyecto? Bueno, Generadoras lanzó un manual para sus empresas asociadas con el objetivo de promover herramientas para un mejor diseño, monitoreo y evaluación de los programas sociales que las empresas implementan en los territorios donde se insertan sus proyectos. La herramienta facilita una evaluación clara, autónoma y estandarizada, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, cuyo objetivo final es que los programas tengan un impacto concreto y real en el bienestar de los territorios y sus comunidades. Encuentra este manual y úsalo en www.generadoras.cl. Si tu empresa tiene que cumplir con la ley REP o quiere colaborar con su comunidad en la disminución de la basura que llega a los vertederos o al océano, pero no sabe cómo, bueno, necesitan a Recifast. Recifast es una empresa de soluciones innovadoras y sustentables en manejo de residuos y logística comprometida con el cuidado del medio ambiente. Además, tienen el RepTrack, una planta de reciclaje móvil única en Latinoamérica que se traslada para realizar la recolección y compactación de residuos en el lugar donde se generan. El reciclaje es más limpio, fácil y eficiente. Además, educativo. Más información del RepTrack y de Recifast en recifast.com. Revisa otras conversaciones sobre diálogo y cooperación, sostenibilidad y multilateralismo en esta playlist de Plaza ADN en el YouTube de Radio ADN.